Saludos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos otra vez por acá en este canal de música y de producción. Pues ya saben, mi nombre es Arturo Arbizu. Les repito, qué gusto que estén aquí. Pues les tenemos hoy una charla que yo pienso que es muy interesante. Ustedes lo irán juzgando. Enseguida voy a presentar a nuestro invitado. Pero bueno, antes se preguntarán qué fue lo que vimos. ¿Qué acaban ustedes de ver? ¿Qué es eso de Lumia, no? También lo van a escuchar más a profundidad, pero les puedo adelantar que es una empresa en la cual yo tengo el tremendo gusto y privilegio y mucha suerte de trabajar, porque no se me olvida esta frase que los artistas y desde luego los músicos pues nos dicen mucho, ¿no? De qué vas a vivir, cómo le vas a hacer. Y como les digo, yo he tenido la fortuna, la suerte, el gustazo de toparme con gente y proyectos como este, de Lumia, en el cual he podido hacer música, aprender sobre producción, compartir con gente muy valiosa de la cual aprender, pues sí, cosas técnicas, cosas artísticas, cosas de arte, pero también compartimos este sentido humanitario, esta perspectiva de crecimiento. En fin, ya irán ustedes viendo. Pero bueno, les queremos desear todo el equipo y desde luego yo, pues que estén pasando un buen momento, que estén con salud, tranquilos. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto que es Lumia. Lumia es una empresa de creación multimedia, de creación de experiencias artísticas de gran formato. Y hoy tenemos a un gran invitado que es su director, que es José Francisco Gut, que es un gran amigo. Y antes de pasar a presentárselos, quisiera mostrarles un video en el cual yo tuve el gustazo de hacer la música. Este video que ustedes van a ver eh, lo hicimos para el Hospital Puerta de Hierro. Resulta que este hospital decide lanzar su logotipo y pues contrata una experiencia gigantesca para poder hacer esto. Para mí fue algo novedoso, yo nunca había escuchado de que para el lanzamiento de un logotipo, algo que pudieras hacer en Instagram o sencillamente sacarlo en un membrete nuevo con tus clientes, pues crearás toda una experiencia. Bueno, para esta experiencia yo tuve el honor de hacer la música y vamos a escuchar un poco. Esto es el lanzamiento del logotipo del Hospital Puerta de Hierro y enseguida platicamos más de Lumia y de esto. Algo está sucediendo. Tenemos la oportunidad de presentarnos a la sociedad con un mensaje de renovación. Nuestra identidad corporativa tiene la obligación de ser memorable. Es un momento histórico de nuestra institución. Refrendamos nuestra esencia. La vida es nuestra vocación. Hospitales Puerta de Hierro.
Bueno, pues acaban de ver el lanzamiento del logotipo del Hospital Puerta de Hierro. Cuando surgió la idea de esta charla, em, lo que en equipo comentábamos y en particular lo que yo no quería que fuera, em, es que se tratara de una experiencia en la cual yo muestro, mi música porque quiero, pues nada más eso, enseñar lo que hago y ya. Pues no, yo no quiero eso, yo lo que quisiera es, en estas experiencias que hemos tenido como equipo, extraer lo valioso y compartirlo. Y que a su vez ustedes nos hicieran el favor, pues de compartirnos sus ideas al respecto, de cómo le hacen ustedes, sus pensamientos de lo que acaban de ver, de escuchar, cosas buenas, cosas malas, cosas que gustan, cosas que no gustan. ¿Por qué? Porque yo pienso que así nos enriquecemos todos. Y el punto de esta charla es poder compartir y enriquecernos así. Todos generar nuevas ideas. Ese es el punto principal. Entonces, hacia allá vamos. Ahora, al final de esta charla yo quisiera que estuviera muy claro el cómo hacer que la creatividad, que a lo mejor utilizamos en el día a día, en nuestros negocios, creando música, creando danza, creando diseños, cómo hacer para que esa misma habilidad que tenemos creando nos sirva en situaciones de crisis, yo le estoy llamando últimamente desafiantes, ¿no? ¿Cómo llega una situación que nos genera estrés, que nos genera ansiedad, que incluso nos genera miedo? Pero entonces yo pongo algo de creatividad y encuentro soluciones. Ese es el punto principal de esta charla. Los invito a que estemos comentando. Pueden ustedes escribir ahí a través del chat que tenemos. Y vamos aquí interactuando con preguntas, con propuestas y todo. Bueno, ahora sí, déjenme pasar a presentarles a mi amigo e invitado especial de esta bellísima tarde, José Francisco Good. ¿Cómo estás, mi buen Frank? Muy bien. Bueno, él es Muy bien, Frank. gracias. Él es Frank, amigazo. Muchas gracias, Frank, por estar acá. Al La verdad es un contrario, placer. gracias a ti. Pues mira, cuéntanos un poco de quién eres, a qué te dedicas, por qué, pues para que la gente sepa quién es Frank, ¿no? Yo ya me lo sé, pues. Pero para, no sé, pues una especie de presentación, introducción, para que sepa que es valioso que estés aquí. Venga, cuéntanos. ¿A qué te Gracias, dedicas? Arturo. ¿Cuál es la historia? Pues me dedico, como ya dijiste, a la creación de espectáculos. Inicié desde hace mucho a crear producción audiovisual. Después de eso me metí todo en el tema de los espectáculos. Y ahora es que creamos espectáculos de todo tipo de formatos, para todo tipo de clientes también. Y ahí estamos ahorita. Pues como ya pueden ver, amigos y amigas, Frank es un creativo que está constantemente en contacto con empresas, con marcas, con proyectos, y su labor es generarles proyectos artísticos, generar experiencias gran formato en la cual se mezcla multimedia, arte, diseño, iluminación, diseño de audio, sonoro, pues que se les ofrece a ustedes. Entonces, por esas razones es que a mí se me hizo muy, muy importante que Frank pudiera estar aquí con nosotros. Vamos a ver, les invito también a seguir comentando. Hay que compartir. No queremos que esto sea una especie de podcast. No queremos que sea algo, pues en lo que ustedes aporten mucho, ¿va? Ok, bueno, mi buen Frank, estamos aquí para saber cómo haces cuando llega un cliente y te dice lo que quiere y tú le ofreces una solución. Eso es el proceso creativo. Platícanos un poco de cuál es tu proceso creativo, pues ahora sí que el personal, el que tú tienes, para después pasar a algo más general, algo que pudiéramos aplicar todos nosotros. Y de ahí vamos a sacar cómo es que la creatividad puede ser una alternativa para cualquier tipo de crisis. Venga, entonces, ¿cuál es tu proceso creativo? Pues a ver, o sea, yo llego con un cliente. Ok. El cliente, si yo le busqué la necesidad al cliente, Ok. es porque ya traigo una idea imaginando desde hace mucho y digo, esto se me ocurre para tal persona o para tal cliente. Entonces, podría darse el caso en el que más bien yo llegué con el cliente.
En otra ocasión podría ser también el cliente que venga y me busque y me diga, oye, voy a hacer la inauguración de mis hoteles, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Normalmente cuando hablo con un cliente ya tengo una idea como que siempre mi trabajo es estar creando. Entonces, ideas siempre hay en mi cabeza. Ok, entonces, bueno, yo aquí hago un paréntesis, ¿no? A mí me llama la atención de que siempre estás creando. Y para mí, si lo sintetizara, quizá el inicio de tu proceso creativo es en estar en constante contacto con tu imaginación. ¿Es cierto? Así Totalmente. es. Entonces, quizá la primera invitación o el primer punto es mantenernos en constante contacto con la imaginación. ¿Verdad? Absolutamente. Y de Ok. hecho, todos tenemos la capacidad de crear. O sea, la creatividad es tener la capacidad de crear, y esa la tienes tú, la tiene tu mamá, tus amigos, todos. La tienen los ingenieros, la tienen los programadores, los artistas, obviamente. Nada más que, digamos que el ciclo de la creatividad se cierra una vez que tú logras, digamos, como llevar a la vida tus ideas. Ahí es cuando se cierra el ciclo. Sin embargo, todo el tiempo, todos estamos creando algo. Todo Entonces, el ¿qué tiempo. opinas de lo que algunas personas pueden decir de, no, es que yo no soy creativo, tú te dedicas al arte, tú sí eres muy creativo? Pues opino que más bien no está consciente de su creatividad. Pero, sin embargo, esa misma persona seguramente se las ingenia para hacer algo en su vida, pues. Ok, ¿Sí me entonces explico? todo aquel que se las ingenia para hacer algo está siendo creativo. Totalmente. Ok. Obviamente, hay, por ejemplo, el arte, si te la ingenias, el arte, digamos como su característica, pues es la cuestión creativa. A diferencia de cualquier otro negocio, como una ingeniería, o como los abogados, por ejemplo, tienen que ser ultra creativos Claro, para en el uso encontrar del soluciones lenguaje. en todo. O sea, para encontrar soluciones a cualquier situación que se les ponga enfrente, tienen que tener la creatividad y las soluciones casi en la cabeza para empezar a juntar ideas, pum, ponerlas sobre la mesa, y es ahí cuando se lleva a cabo este círculo de la creatividad. De acuerdo, entonces ya tenemos que hay que estar imaginando siempre o lo más posible. En tu caso llega un cliente y conectas lo que has estado imaginando, quizá, bueno, así lo empiezo a ver, con la necesidad de ese cliente y le propones algo, ¿cierto? Es correcto. Ok, y después de ahí, ¿qué onda? Pues después de ahí ya reviso si las ideas son viables. O sea, primero es bien importante que no nos limitemos a nosotros mismos Eso en la es cuestión básico. creativa. Porque de esto se trata crear, de que no hay imposibles, no hay nada muy grande como para no hacerlo, no hay nada tan lejano como para no llegar, pues. Entonces, lo principal es que todas tus ideas, pum, las puedas bajar, y una vez que las bajas y las empatas con la necesidad o con lo que quieres llegar a lograr, empiezas a depurar, y ya es cuando dices, a lo mejor esto lo tengo que hacer con otro tipo de presupuesto, por ejemplo, hablando de un cliente específico. Ok. O para esto voy a necesitar a un ingeniero en tal específica materia, ¿no? Porque no es mi materia como especializada, pues. Ok. Entonces, ya vas tú como acotando tus ideas, sin embargo, todas las pones sobre la mesa. Todas. Todas. O sea, no a tu cliente. Claro, a ti y a tu equipo, me imagino. A ti y a tu equipo, las bajas, no importa qué tan grande sea tu idea, y a partir de ahí vas a ir como definiendo, dependiendo los recursos, dependiendo las capacidades tuyas y del cliente, y dependiendo obviamente el objetivo que quieres lograr, que es resolver el tema del cliente. Ok, oye, a mí me llama la atención una cosa. Tú dices que no importa qué tan grandes sean las ideas. Y es algo que a mí me impactó de trabajar en Lumia, porque muchas veces, o sea, tú platicabas cosas, ¿no? Que es que vamos a hacer esto y aquello, y yo me quedaba así de, ¿en verdad? Entonces, yo empecé a reconocer en mí una cierta limitación. Como que ya estaba predispuesto a pensar como cauteloso. Seguramente tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, pero me encantó darme cuenta de que tú pensabas en grande, no te ponías ese límite. Y luego ya iba viendo algún filtro, ¿no?
pero ¿puedes ahondar un poquito más en esta grandeza de mente? Sí, pues, digo, las acotaciones o los límites te las van poniendo muchas cosas dentro de la observación, ¿no? O sea, tú vas viendo específicamente lo que quieres lograr, la idea final, y si eso concuerda con las capacidades tuyas, con la capacidad del cliente, con la capacidad de realización, pues es cuando ya se puede tomar la decisión de que lo llevas a cabo o no lo llevas a cabo. De acuerdo. Déjame hacer un pequeño alto en el camino para leer algunos comentarios, mi buen Frank. Okay. Javier Jiménez, a quien le mando un enorme saludo, que es un gran cocinero y gran amigo, dice que es un gran inicio. Muchas gracias, mi buen Javier. No Doubts, qué chido, felicidades, dice No Doubts. Matera Eventos, saludos, gran mano. Manazos, amigos míos. Les mando un gran abrazo. Beatriz CP dice felicidades. Estudio Suzuki Guadalajara. Hago un paréntesis. El Estudio Suzuki Guadalajara es otro proyecto, empresa con el cual tengo el honor de participar. Ya les platicaré de ellos. Marlet dice saludos, amigo Frank. Éxito. Leónides Ávila. Felicidades, Arturo. Muchas gracias, mi buen Leo. ¿Qué actividades son útiles para desarrollar la creatividad? Para allá vamos. Claudia Martínez, buen tema en estos tiempos. Saludos y gracias por compartir. Amigos, los invitamos a que sigan comentando y que pongan preguntas, comentarios, alguna curiosidad que tengan. Creo que lo más importante de este tipo de charlas es el ser propositivo, el interactuar con nosotros. Que no sea esto como, estamos escuchando a los expertos. No somos para nada expertos. Somos gentes de a pie que queremos compartir con ustedes y nutrirnos. Casi es como una trampa, agarrar ideas de ustedes. Bueno, dicho esto, los invitamos a comentar. Si ustedes quieren soportar el canal y ayudarnos, por ahí hay un botoncito de donar. Siéntanse libres de donar, no se limiten, amigos. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a tratar de llegar a la creatividad como una alternativa. Entonces, Frank, tú dices que la creatividad primero surge de una idea y que esa idea hay que hacerla grandota, ¿cierto? Ok, bueno, vamos a ir aterrizándolo. Así es como le haces tú. Pero vamos a ir explorando la idea para ver cómo le podemos hacer todos nosotros. Entonces, tú y yo hablábamos hace unos días de seleccionar algunos pasos, de generar algunas actividades. ¿Para qué? Para que la gente podamos acceder a ese mundo de la creatividad y, como decía aquí No Doubts, desarrollarla. ¿Ok? Bueno, entonces, si pusieras así, en pasos, tu proceso creativo, ¿cuál sería el primer paso? Definitivamente el primer paso sería la observación. Ok, a ver, ahonda un poquitín más, porque yo puedo estar observando así como, estoy siendo creativo. Pero a lo mejor no, a ver, explícate un poquito más. Mira, en primera, darnos cuenta de lo que te digo, que todos tenemos la capacidad de ser creativos y no necesitas dedicarte ni siquiera al arte, no necesitas... una madre en su casa puede ser creativa en su día. ¿Quieres decir, por ejemplo, que alguien que está, no sé, limpiando un sillón puede ser creativo? Absolutamente. Ok. Desde el momento en el que dices, empiezo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Estás de acuerdo? Porque esa es una solución ya a tu situación. Y, bueno, supongamos que yo voy a limpiar un sillón. Yo llego y lo observo. ¿Cómo es que ahí empieza la creatividad? Yo llego y veo el sillón, es azul. ¿Y? Mira, la observación te permite, digamos, separándolo en dos tipos como del uso de la creatividad. Uno podría ser si trabajas en un lugar en donde tú eres el creativo o si simplemente eres creativo. Es decir, no te pagan por ser creativo. Okay. Si tienes un cliente, lo primero es la observación, que es lo que te platicaba. Escuchas a tu cliente, observas todas sus necesidades, observas más o menos sus alcances y además observas en ti los tuyos. O sea, observas tus alcances, empiezas a hacer como que tus ideas, un análisis como de la situación y de lo que se pudiera lograr
y por supuesto, del punto final, es decir, del objetivo que requiere el cliente en este caso. Si no tienes clientes y quieres ser creativo, pues simplemente es observar a tu alrededor y darte cuenta de todo lo que se puede hacer ahí, pues. Todo lo que puedes crear, desde irte a la cocina a crear un super omelette riquísimo, con toda la paciencia, con todo tu desarrollo artístico desenvuelto ahí en un omelette, hasta, como te decía hace rato, hacer obras de arte en pintura, en fotografía, en lo que sea. Ok, entonces, bueno, me va quedando más claro el observar. Quizás sería como una observación activa, ¿no? Es decir, yo llego y observo, no sé, que tengo en el refri huevo y zanahorias y ya, pero me puedo quedar ahí, como en, estoy recabando lo que tengo, o los datos, y me puedo quedar ahí, pero si empiezo a hacer una observación activa, quizá empiezan a surgir ideas, ¿no? Por ahí va. Totalmente. Ok, amigos, me encantaría saber lo que ustedes piensan de todo esto hasta aquí. ¿Cómo observan? Si a usted les genera pues alguna idea la observación. Déjame leer, Frank, algunos de los comentarios. Dice Beatriz CP, muchos saludos a Frank desde Mexicali. Gracias, saludos. Octavio Portillo, igual, saludos Frank. Lilian dice, yo sé que los seres humanos tenemos sueños que deseamos realizar. ¿Cuál sería la diferencia entre ese tipo de sueño y la creatividad profesional de la que ustedes están hablando? Entonces, aquí yo lo que entiendo, muchas gracias por compartir, es que bien pudiéramos aplicar la creatividad, pues para desarrollar algo profesional, como es nuestro caso, pero que también puede ser algo personal, algo que no tenga que ver con el trabajo. ¿Cómo lo abordarías, Frank? Pues, ¿cómo realizar un sueño? Una de las cosas importantes en la cuestión de la creatividad es, como te decía, la observación interna también. Okay. Es decir, a partir de tu manera de interpretar la situación o la realidad, es que vas a tener las capacidades para crear o sea, siempre estamos creando para crear ciertas cosas o para irte por otro camino, ¿no? Entonces, en definitiva, y lo digo porque he tenido la gran experiencia de hacerlo, cualquier sueño lo puedes lograr porque me ha pasado también y yo lo he logrado también. Entonces, no hay un límite real. Si quieres, ahorita lo vemos eso, Iván. Ok. De acuerdo. Mira, aquí nos está preguntando alguien más. Por cierto, Fernando. Le mando un tremendo abrazo al buen Fernando Romo, que nos pregunta esto. ¿Qué me funciona con respecto a la creatividad? Sigo la filosofía de Mr. Miyagi. Debes verlo primero dentro de ti para poderlo hacer fuera de ti. ¿Qué opinas de eso, mi buen Frank? Pues dio justo en el clavo. Es justo lo que estaba platicándote, que es importante siempre mirar hacia adentro, tener una observación interna y de acuerdo a la interpretación que tú le des a las situaciones es lo que va a generar que tú tengas la posibilidad de crear lo que tienes en mente. Debe haber una coherencia en tus ideas y en tus capacidades y además en tu forma de interpretar la situación. Entonces voy rescatando que observar e interpretar la situación es básico. Es súper básico tener una buena interpretación de la situación, porque de acuerdo a la interpretación va a ser lo que vas a terminar creando. Es decir, voy a pararte, porque tú dijiste, dependiendo de cómo observes, es como vas a terminar creando, ¿cierto? Exactamente. Bueno, y fíjate, si lo conecto con lo que acaba de decir Lilian y con lo que acaba de decir Fernando, Lilian dijo, o tocó el tema de hacer realidad los sueños propios, sin que tengan que ver con lo profesional. Y Fernando dijo que para poder hacer algo fuera, tienes que primero verlo dentro. Si lo conectamos con lo que tú acabas de decir, que es, yo voy a crear en base a cómo observo, quiere decir que si observo dentro de mí y yo interpreto puras cosas
malas, puras cosas que me generan desesperación. Entonces yo voy a crear quizá también cosas que generan desesperación. Voy a crear cosas, digámosle así ahorita, malas. Y en el caso de los sueños personales, si yo observo límites, si yo observo frustración, si yo observo desesperación también en mi interior, quizá no voy a ser capaz de generar esos sueños. ¿Qué opinas de eso? Claro, o sea, eso es como la inspiración, pues. O sea, cuando estás muy enamorado, ¿qué es lo que vas a crear? Pues amor puro, ¿no? Y Amor como puro. que vas a generar más de eso. Exactamente. Porque eso porque observas. Eso es lo que estás observando. Cuando estás triste, ¿qué es lo que vas a crear? Oye, Frank, y me sale esta duda. ¿Puedes tú elegir lo que observas? Tanto hacia adentro como hacia afuera. Es decir, ¿puedo elegir observar algo bueno dentro de una situación muy mala? ¿O puedo elegir al revés? ¿Puedo elegir observar algo muy malo dentro de una situación muy buena? Mira, nosotros todos tenemos condiciones, todos estamos condicionados a que si a que el dolor físicamente es desagradable o a que, o sea, tenemos condiciones de que qué es lo que se siente bien y qué es lo que no se siente bien. Ujú. Entonces, eso es de inicio como el camino que normalmente tomamos, pero tenemos la capacidad de transformarlo, Ok, es decir, darle una nueva interpretación a la situación. ok. Tenemos la capacidad de ver algo, interpretarlo muy diferente. Tú puedes ver un carro así como que muy viejito y puedes verlo así como que pues está feo el carro y a lo mejor yo lo veo super vintage con un ultra potencial. Ok, entonces aquí está el punto como ya más concreto. Estamos observando un carro, ¿no? De los años, ¿qué te gusta? De los 30. Estamos observando un carro de los años 30. Pero yo a lo mejor te hago el comentario y te digo, Frank, ¿qué carro tan más viejo estamos viendo? Pero a lo mejor tú me puedes decir esto, ¿cierto? O sea, estás interpretándolo diferente. Y a lo mejor mi observación me hace no crear nada. Es más, me hace como, ya hay que dejarlo de ver, vamos a ver un BMW de la última Claro. generación. Pero gracias a la observación que tú tienes, estás generando algo, estás creando alguna idea, ¿cierto? Es totalmente correcto. Ok, entonces la observación es básica. Déjame leer un poquito más. Marlene Garnica nos dice, Josfra, saludos, inspiración total. Esto es porque lo estás observando, como ya decía Frank. Estudio Suzuki Guadalajara, la creatividad es inherente al ser humano, tal cual lo que tú dijiste al comienzo, que todos tenemos la capacidad de crear. Me encanta. No Doubts dice, la realidad depende totalmente de nuestra percepción. Esto es justamente lo que estamos platicando. Bueno, recuerden seguir comentando y si tienen pues, ideas o quieren que nos detengamos o que sigamos hacia otros puntos, también no dejen de decirlo. Ok, Frank, entonces el primer paso es la observación. Después de esto, nosotros platicamos de la interpretación del observado, que es tal cual lo que estamos platicando, ¿no? ¿Podemos elegir, Frank, entonces, cómo interpretar lo observado? Totalmente. Es decir, vamos a suponer que yo tengo una predisposición a ser pesimista, ¿no? Es que esa planta se ve muy mal, es que este sillón está muy incómodo, debería de poderse cambiar. O sea, yo estoy predispuesto a pensar mal. Pero si yo quiero poner en práctica mi creatividad, ¿cómo cambio eso? ¿Qué me recomendarías? Pues puedes iniciar jugando. O sea, casi retándote a ti mismo. Ok. A ver, ¿qué pasaría si ese sillón que tan incómodo es, empiezo a verlo diferente, ¿no? O sea, ¿Cómo sería? A ver, dale. Pues ahí comenzaría el ejercicio creativo. Ok. Estarías A ver, creando conceptos muéstrame. El nuevos. sillón está bien incómodo. Es más, deja hasta me muevo porque ya. Podría ser que el sillón esté bien incómodo y te ponga de malas, o podría ser que esté bien incómodo y te dé risa y digas, es que está bien incómodo esto. Y ahí estás creando conceptos nuevos. Ok. Desde ese momento, tu cabeza ya está imaginando cosas diferentes, estás guiándote por un camino diferente en el que estás creando, o sea, vas a llegar al final del desarrollo de una idea diferente a que si lo hubieras interpretado de la otra manera. Ok, entonces, para interpretar, resulta básico el uso del lenguaje. Pues hablarte a ti mismo si tú quieres. Sí, o sea, digo, puedo yo estar pensando y estar escribiendo
Y si, en vez de decirme a mí mismo, qué incómodo está este sillón, puedo decir, esa pregunta me encantó. ¿Qué pasaría si me acuesto? Voy a ver qué tan incómodo está si me acuesto. Y empiezo a generar una alternativa a mi situación actual, ¿cierto? ¿Lo estamos viendo bien? Déjame ver qué piensa el público. Dice No Doubts, ¿creen que el miedo y el perfeccionismo mata la creatividad? Yo no creo. Ok. Nada mata la creatividad, ¿eh? O sea, Ok. la creatividad, sigues teniendo la capacidad de crear. Con miedo vas a crear cosas de acuerdo al miedo que sientas. De acuerdo, ok. Si eres perfeccionista, definitivamente puedes crear cosas muy perfectas. No quiere decir que te estés limitando, que te estés encerrando. Siempre hay procesos diferentes que si quieres ahorita charlamos un poquito de algunas ideas de cómo crear algo de la nada, digamos. Ok. Pero nada es una limitante para la creatividad. Nada es una limitante. Lo que sí es que tu creatividad puede ser dirigida hacia diferentes caminos y es en lo que tenemos que estar conscientes y ser observadores. Dirigir nuestra creatividad hacia donde realmente creemos que es un buen camino. Ok. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Cintia Beatriz nos dice, los miedos son la censura que tenemos para crear. Helga Pataki, al fin llegué a un directo. Bienvenida, Helga. Gracias por sus comentarios. Me quedo con este comentario ahorita de los miedos son la censura que tenemos para crear. Entiendo entonces que a veces para crear hay una censura, o sea, una limitante, y que esa limitante o esa censura es el miedo. Tú ahorita estás, si entendí bien, estás pensando diferente incluso a esto, ¿no? Estaría muy interesante qué piensan los demás que nos están viendo. ¿Creen ustedes que el miedo es una censura para crear? ¿Nos aprisiona y no podemos crear? Vamos a ver ahorita a ver qué nos dicen nuestros amigos. Ok, después de esta interpretación, tú apuntas en lo que veníamos platicando, que se define una actitud. ¿Cómo es, Frank, que observamos algo, lo interpretamos y surge una actitud? Pues siempre tenemos una actitud ante las situaciones, Okay. siempre. Incluso ahorita tenemos una actitud respecto al virus que está activo en estos días. Exactamente. O sea, tenemos una actitud, hay mucha gente que tiene la actitud de, pues no existe eso, me voy a ir de vacaciones, están ahorita en la playa. Qué envidia. Ajá. Hay mucha gente que tiene miedo y actúa con miedo. Sin embargo, hay mucha gente que está en paz. A pesar de todo, a pesar de las situaciones, puede estar en paz y creo que, digo, de manera personal, esa es la interpretación más bonita que podemos tomar ante esta situación. Correcto. Pero referente a la creatividad, ante cualquier situación, siempre tenemos una interpretación. Uh-huh. Siempre nosotros definimos cómo alimentamos la información que recibimos del exterior. Ok, punto importante entonces. La información que se recibe a través de los sentidos, que ustedes son unos maestros en ese tema, se puede alimentar. Es decir, una idea o una percepción en concreto se puede crecer o se puede decrecer, ¿cierto? A través de alimentarla con pensamientos o nutrirla con más experiencias. Y tú dices que esto define una actitud. Es muy importante aquí. ¿Cómo es que mi actitud afecta a lo que voy a crear? Pues es como te digo, que tendría que haber un equilibrio entre tu interpretación, que podría resultar en una actitud. Uh-huh. O sea, es como crear una obra de arte cuando estás feliz o una obra de arte cuando estás muy triste. Definitivamente sería una obra diferente. Y tú dices que se puede guiar, es decir, casi yo podría elegir la actitud con la cual voy a crear. Pues de alguna manera. Hasta cierto punto se puede elegir. Hasta cierto punto, sin embargo, es parte de la inspiración. O sea, si te sientes triste, podrías aprovechar para crear algo con esas sensaciones, pues. No es la intención como decir, dirigir la creatividad hacia un lugar que no se siente, porque parte de eso es el arte. O sea, parte de eso es el arte, que las obras que logran tener más conexión con los espectadores son las obras honestas. Y las obras honestas se crean con emociones honestas.
sin Claro. pretensión. A Es partir de decir, ahí, ajá. perdón, No, dime. a partir de ahí es que logras hacer conexiones más intensas con tus espectadores, en Ok. cualquier arte. Es decir, no voy a... Permíteme. No voy a fingir una emoción que no siento, ¿cierto? No voy a tratar de buscar el lado feliz si en verdad estoy viendo un lado feo, ¿eso es lo que tú quieres decir? Es correcto. Entonces, si yo estoy viendo un lado que me causa desesperación, que me causa estrés, a lo mejor no voy a forzarlo a irme hacia la paz o a la felicidad, ni viceversa, pero quizá la actitud correcta pudiera ser, ¿qué hago con esto? ¿Cierto? Sí, es parte de la observación, es decir, todos somos seres sintientes. Exacto. Es natural sentirnos de tal o cual forma. Es muy natural que la gente pueda sentirse feliz, pueda sentirse triste, pueda sentirse como tú quieras. Sin embargo, lo importante es entender por qué te sientes así. Ok. A partir de que lo entiendes, puedes dar una interpretación con paz, pero obtenida de una inspiración de una emoción real. Como por ejemplo, que te terminó tu novia y haces una super canción, el hit, haces un hitazo porque tienes toda la emoción, pero entiendes la situación. No quiere decir que estés creando a partir de interpretaciones negativas, Ok. sino son interpretaciones reales. Ok, de acuerdo. Es un tema muy, Está muy interesante. muy complicado porque, pues, precisamente se puede interpretar de muchas formas. Pero, sin embargo, es importante saber que sí tenemos la capacidad de interpretar lo que sea como nosotros necesitemos, y sí tenemos la capacidad de cambiar nuestras actitudes de acuerdo a nuestra interpretación. Déjame compartir algo que Fernando Romo nos está escribiendo. Él pregunta, ¿cómo saber si lo que imaginamos es lo correcto? Si viene de nuestro interior, una vez que lo hemos vaciado, siempre será correcto. ¿Qué hay de eso? Siempre es correcto cuando viene de tu interior. Correcto. Siempre. Es más, creo que si, por ejemplo, hacemos un ejercicio y cambiamos la palabra correcto por honesto, es tal cual Exacto. lo que estabas diciendo. Sí, exactamente. ¿Verdad? Ok, déjenme seguir leyendo. Jesús Herrera dice, la creatividad hay que ponerla en práctica, tal cual lo que estás sugiriendo. Suceda lo que suceda y siempre acompañada de la curiosidad. Saludos, Frank. Saludos. ¿Qué papel tan importante puede jugar la curiosidad, eh? Yo a veces Claro. no soy tan curioso. Yo a veces soy como muy metódico. Bueno, no a veces, casi siempre. Ok, dice Helga. Profe, me encanta su cabello virtual. Bueno, es que, pues, desde luego. Es una creativa. Es una creativa, es muy creativa. Es una creativa. Lilian pregunta. Pregunta Fran. Supongo que, no sé si a ti o si hay alguien que está con ella que es Fran. Pregunta Fran. ¿La creatividad entonces depende del estado de ánimo? Oh, qué interesante. Bueno, el resultado de la creatividad muchas veces depende del estado de ánimo. La Ok. creatividad pura depende del estado de ánimo. ¿Es decir, la creatividad espontánea? Sí, sí. Ok. Pero no la existencia de la creatividad, Ajá. sino el resultado de lo que creaste. ¿Sí me explico? No. Es decir, con cualquier estado de ánimo puedes crear. Ok. Crear no depende de un estado de ánimo. Entonces, ¿podríamos decirle nuestra opinión a Lilian y a Frank que no? ¿La creatividad no depende del estado de ánimo? No, sin embargo, el resultado de lo que creas sí depende del estado de ánimo un poco, sí es influenciado. Ok, es decir, yo puedo ponerme a crear, sea si esté triste o si estoy muy feliz, puedo. Exactamente. Pero el resultado no va a ser el mismo. El resultado va a ser diferente, no quiere decir que sea bueno o sea malo, pero Ok. sí va a ser diferente, sí tiene influencia. Ok, perfecto. Vamos a ver qué nos dice también Fernando Romo. Dice, creo que el miedo es natural. Nos pone en alerta para protegernos, para no caer en extremos. Conviene mejor observarlo. Ya lo decías, conviene conocerlo, domesticarlo y ponerlo a nuestro servicio, como si fuera un caballo. Quizá podríamos resumir de este comentario, no sé qué piensen los demás que están escuchando y viendo esto, que hay que aceptar el miedo y que quizá puede ser hasta un motor de la creatividad, ¿no? A lo mejor si yo tengo miedo auténtico de que me pase un peligro, no sé cómo lo ven ustedes, me puede inspirar, o me puede motivar
a cuidarme de más Absolutamente. maneras, ¿no? Que no se me habían ocurrido. Claro, Puede ser. el miedo y cualquier otra emoción, ¿eh? O sea, ese texto es importante porque el miedo y cualquier otra emoción hay que aprender a observarlo y entenderlo. Incluso tanto el miedo como el enamoramiento es lo mismo, ¿eh? O sea, porque puedes enamorarte desde tu interior de una manera muy sabia, muy inteligente y dejarte sentir y saber lo que sientes, o puedes enamorarte y dejar la vida por la persona por quien estás enamorada y hacer mil cosas más y dejarte llevar. Entonces, es importante eso que dice, que cualquier emoción, el miedo o la felicidad o lo que sea, hay que conocerlo, hay que observarlo y hay que domesticarlo como un caballo, como dice. Pues sí, y yo diría, le agregaría, ¿qué emociones estamos sintiendo ahorita? Incluso nosotros aquí, ustedes allá, y cómo podríamos conocerlas mejor, aprovecharlas. Vamos a seguir a unos comentarios más, hay muchos afortunadamente. Dice Cintia Beatriz, yo creo que el acto creativo viene más a comunicar. Ahí se involucran los sentimientos, las emociones y la percepción que tenemos de nosotros hacia los demás. Entonces, si lo sintetizáramos, a ver si entendí bien, quizá el objetivo es comunicar. El acto creativo comunica. Y en ese acto de comunicar vienen los sentimientos y las emociones. Y también la percepción que tenemos de nosotros hacia los demás. ¿Qué hay de eso? Estoy absolutamente de acuerdo. El fin, como te decía en un principio, el ciclo de la creatividad se cierra cuando, cuando bajas tu idea y la llevas a cabo. Si solo tienes un montón de ideas y te las quedas tú y no logras comunicarlas, no logras hacer sentir, no logras eh, descubrirlas tú mismo, o sea, no logras verla tú mismo terminada, tu propia idea, no estás logrando una comunicación. Simplemente estás teniendo muchas ideas, muchos Claro, pensamientos. claro. Dejan de ser una creación. Entonces estamos hablando como de un siguiente estadio, ¿no? De la creatividad, en el cual ya manifiestas la idea. Porque aquí lo que decía Cintia es que básicamente el acto creativo depende muchísimo de eso, de la percepción de las emociones y los sentimientos. Entonces hay que estar pendientes de ellos, hay que conocerlos, hay que explorarlos para entonces pasar al siguiente punto, que es el que tú comentabas, ¿no? El Totalmente. resultado. Ok, dice Matera Eventos, que por cierto, los invito a seguirlos, son amigos míos. Saludos a Marduk y a Greta. Dice, en equipo hemos experimentado con muchísima emoción logros musicales únicos y efímeros. Así es la música, como algunas artes. Que le ataño a la conexión creativa a nivel personal, piano y cello. En este caso, por ejemplo, yo he tocado con Marduk a piano y cello. Y ha habido momentos muy, muy buenos que se dan gracias a esa conexión emocional y de confianza, de amistad y de práctica. Y ocurre algo así, efímero, algo creativo y efímero. Dice Cintia Beatriz, uno debe de encontrar en uno mismo su manera de sentir y de compartir. Qué interesante, porque quiere decir que no es algo general. Cintia Beatriz dice, está ligada a una emoción. Esto quiere decir que definitivamente todo lo que estamos creando o explorando está ligado a una emoción. No solo a un pensamiento, no solo a una idea. Definitivamente está ligado a una emoción. Amigos, los invitamos a seguir compartiendo qué piensan, qué sienten de esto que estamos hablando. La idea, acuérdense, es enriquecernos todos de esta charla. Aprovechando toda esta ola virtual que está sucediendo por toda esta situación actual. Hay que comentar, hay que compartir y hay que enriquecernos todos. Ya casi estamos llegando al final de nuestra charla, mi buen Frank, así que vamos a ir aterrizando. Una vez que observamos, una vez que interpretamos, una vez que se define una actitud, comentábamos en estos días que ocurren, o que más bien es el momento adecuado para generar alternativas. Y aquí es donde la creatividad ya está como notándose. Exactamente. Ok, ¿qué hay con esto de las alternativas? Pues bueno, las alternativas son, digamos, como poner en comparación tus capacidades, o sea, todo lo que tú traes en tu mente con lo que quieres lograr al final. Entonces es cuando empiezas a hacer el proceso creativo, tal cual. Okay.
algunas ideas para hacerlo, que son cosas que yo hacía antes y que digo, todos lo terminamos haciendo en algún momento, es unir ideas. Ok, Es decir, ¿cómo es eso? unir la idea de siempre nosotros tenemos una referencia de vida. Ujú. Es decir, de acuerdo a todo lo que has vivido, tú en tu cabeza tienes 1000 recuerdos. Y de esos 1000 recuerdos, dentro de tus proyectos, siempre va a haber algo. Siempre vas a dejar algo que tú, de una experiencia que tú obtuviste, lo vas a dejar ahí como artista o como creador de lo que sea. Entonces digamos que conectas, puede ser un recuerdo, puede ser un anhelo, lo conectas a lo que te está pidiendo el cliente o lo que te estás imaginando. O lo que conectas quieres a hacer. otros 3 recuerdos, Ok. otros 3 anhelos, otras 3. Si, por ejemplo, si eres músico y dices, es que me gusta la voz de esta cantante con estos 2 chelos y con esta melodía de piano que tiene detrás. Entonces, ahí empiezas a hacer el proceso creativo. Como, Empiezas a mezclar exactamente, y a jugar, empiezas a conectar ideas. empiezas a conectar ideas. Otra forma que puedes hacer es como invertirlo todo. Ok. Por ejemplo, tienes una idea como me platicabas tú, por ejemplo, me pusiste un ejemplo en alguna ocasión Ajá. de como hay policías para el orden público. Ah, ya. Sí, creo que el ejemplo era sobre una técnica de Edward de Bono, que es un experto en creatividad, y esa técnica él le llama inversión. Entonces, puede generar algo absurdo si tú inviertes algo. Por ejemplo, si volvemos a esta idea que decías del tráfico, partimos de una oración, ¿no? La oración es, existen policías viales que ayudan, que mantienen el orden del tráfico. Pero si le invertimos, no sé, voy a decir una aventura ahí, ¿no? Es un experimento. El tráfico mantiene en orden a los policías. De primera intención, saca de onda, dices, ¿qué? ¿Cómo el tráfico los va a mantener en orden? Entonces, esa inversión de la idea te genera a ti más ideas, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor hay mucho tráfico y ya está ordenado y los policías se adaptan a él y pueden irse a comer tranquilamente. Es absurdo, sí, claro que es absurdo, pero esa idea te genera más ideas. Entonces, es una técnica, ¿no? Es Para total- generar alternativas. Y de hecho esa técnica se está poniendo mucho de moda porque la utilizan, por ejemplo, en activaciones o en... Como justamente acabo de ver un comercial de IKEA de muebles, en donde le empiezan a preguntar a la gente, está una familia sentada y le preguntan, ¿cómo se hace una historia en Instagram de la familia, ¿no? Y el chavito dice, pues subes y no sé qué y bla, bla, bla. Y luego le preguntan a otro, oye, ¿cómo bajo la aplicación de tal? Y todo lo tecnológico lo saben. Y luego le preguntan al mismo, ¿y en qué escuela estudió tu papá? Uf. Y ahí es como cuando contrarrestan la realidad o lo normal con lo contrario. Exactamente, algo alejado a lo que conoces a lo mejor. Exactamente. Entonces, definitivamente son digamos, como experiencias que te funcionan en las cuestiones creativas también y pueden terminar definiendo una obra o un proyecto, inclusive de música. O sea, ¿qué pasa si en vez de tocar do, re, mi, fa, sol, la, si lo puedes empezar a tocar la escala al revés? Es justo eso, como mezclas un solo de guitarra, pues lo tocas hacia enfrente y lo tocas hacia atrás y empiezas a hacer como que la unión de cada uno de los tonos y es como sale una obra maestra en la guitarra, ¿no? Por ejemplo, o en el piano, en cualquier instrumento. Ok, es que sabes que me recuerda, vuelvo a tocar el tema de Edward de Bono. Él, creo que para el tema de la creatividad, tiene un nombre que es pensamiento lateral. A fin de cuentas, el crear o el tener ideas creativas, hasta donde entiendo, es tener alternativas al sentido más común que tiene nuestro cerebro de pensar. Es decir, yo siempre pienso de X manera, me muevo por ciertos campos ya conocidos por mi cerebro, tengo ciertos hábitos mentales, entonces mis resultados tienden a ser lo mismo. Llegan situaciones incluso nuevas, pero como mi cerebro está acostumbrado a pensar de cierta forma, yo genero lo mismo. Pero entonces Edward de Bono con el pensamiento lateral nos dice que hay que sacar al pensamiento o al cerebro de esos hábitos, de esos canales que ya hemos trazado.
Claro. Y para eso hay ciertas técnicas. Una técnica es esta que decías del pensar en lo opuesto totalmente, ¿no? Entonces me viene el recuerdo de una vez que estábamos charlando sobre un proyecto que espero que algún día vean, pero bueno, les platico generalmente para que no entremos en detalles que son secretos de Estado. Estamos creando un show que tenía tintes folclóricos. Entonces yo lo que hice en mi interior para generar ideas, dije, pues aquí Frank me está pidiendo algo tecnológico. Y la música tiene que ser tecnológica. Bueno, entonces pienso en lo contrario. Bueno, ¿cómo le meto algo muy tradicional? ¿Cómo le meto un penacho? Y dices, pero me están pidiendo otra cosa. Sí, yo quiero meter un penacho. Pero eso es una técnica para forzar al pensamiento a que piense diferente. Y resulta que entonces el camino que surge es que pienso en Teotihuacán. Y entonces Teotihuacán me hace referencia a sonidos prehispánicos, a sonajas, a golpes de madera. Y entonces te propongo a ti, oye Frank, ¿y si le metemos este teponaztli a esta pieza? Y entonces para ti el resultado fue como, ¡ay! ¡Qué creativo!, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? Es un ejemplo nada más. Pero la técnica fue esa, ¿no? Al interior, pensar en algo totalmente diferente. Claro. Otra es esa, el método de inversión. Invierto la frase, genera un sentido nuevo al pensamiento y este nuevo sentido me trae más alternativas, que es el punto donde estamos, ¿no? Alternativas y cómo se generan. Déjame leer unos comentarios que ya nos extendimos mucho. Ok, dice Marlene Garnica, realmente creo en que la intención, la cual viene de tu interior al crear, nos va a permitir trascender y llegar al interior de alguien más. Es decir, con ese resultado, es lo que entiendo, Marlene, con el resultado que tenemos al crear, podemos conectar con otros, ¿cierto? Dice Fernando Romo, hoy estoy experimentando emociones que no imaginaba. Una situación límite puede ayudar a descubrir lo que tenemos en el fondo. Puede sacar algo de ahí de nosotros. Haciendo a un lado la ansiedad, podemos detonar la creatividad. También Fernando nos dice, gracias por esta charla. Deseo que ambos tengan vidas largas, saludables, prósperas y dichosas para seguir creando. Amigo, muchísimas gracias. Pues como ya les vamos diciendo, ya estamos por cerrar. Frank, no sé si quieres agregar algo más al punto de alternativas y su generación. No, pues nada más que esto de buscar alternativas también es como ir al gym. Okay. Es decir, hay que aplicarlo de manera común en nuestros días. O sea, en nuestros días hay que ser creativos, hay que hacer el esfuerzo por ser creativos, hay que jugar un poco más, hay que intentar de ver las cosas diferentes. Como te decía, todo sueño, como decía esta chica, se inicia imaginándolo o hasta jugando a que lo puedes hacer, pues. Entonces, es importante que sepamos que todo esto se hace más fácil con el tiempo si lo practicas. Ok, entonces definitivamente se hace como un músculo. Totalmente. De la creatividad. Sí, yo también estoy muy de acuerdo. Bueno, y pasamos al cuestionamiento. Después de que ya tenemos alternativas, vamos a poner el ejemplo del hospital Puerta de Hierro, ¿no? Llegaron contigo, te pidieron todo esto, tú observaste, conectaste ideas que ya tenías. Por ejemplo, la pirámide, recuerdo que ya la tenías. Uh-huh. Entonces conectaste la idea de la pirámide con el lanzamiento del logotipo. O sea, empezaste a hacer conexiones, tú tomaste una interpretación, o más bien hiciste una interpretación de todo esto, generaste una actitud, estuviste creando, y vienen las alternativas. Podemos crear esto con una pantalla y con esta posición de la pirámide. Ok. Y ahora vienen los cuestionamientos, Frank. ¿Qué pasa con esta etapa de los cuestionamientos? Pues los cuestionamientos son los que le van a dar camino a las alternativas, las que van a empezar a sacar del camino algunas. Entonces ya empiezas a preguntar, bueno, esta alternativa, pues a lo mejor el cliente no tiene el recurso para esta. Entonces vamos a hacerla a un lado. Okay. Esta otra está muy funcional si la junto con esta alternativa. Entonces, te empiezas a preguntar, de acuerdo al objetivo que tienes en mente, ¿cuáles son las alternativas funcionales? En todos los sentidos, en cuestiones de tiempo, de realización, de alcance, de presupuestos, de si necesitas más gente, si tú cuentas con la gente para crearlo, si incluso preguntarte a ti mismo si es realmente lo que tú quieres. Porque al final, como te decía, la obra honesta
va a ser la obra que logre conectar con el espectador. Exactamente, y a través del cuestionamiento, que es un filtro muy importante, nos podemos dar cuenta de eso, si es realmente honesta, si va a conectar con el espectador, si es para cierto público, si está cumpliendo con lo que quiere el cliente, si, por ejemplo, está conectada con el sueño que yo quiero lograr. ¿A ustedes qué les ha parecido hasta aquí? ¿Piensan de la misma forma? ¿Creen que hay algún otro punto que pudiera generar alternativas? Que después de las alternativas que estamos proponiendo cuestionarnos, ¿hay algo a lo que ustedes, no sé, que propongan? Dice Leónides: Arturo, muchas gracias por esta charla muy interesante. Gracias a ustedes que están escuchando. Gracias. Estudio Suzuki dice: la crisis es la mejor condición para crear alternativas nuevas. Las personas que han desarrollado su creatividad superan las crisis con facilidad. Quizá tenga que ver con que tenemos un gran motivante, ¿no? De pronto, por ejemplo, en el caso de los músicos ahora, que nos cancelan conciertos, que nos cancelan eventos. Híjole, nos cerraron las opciones que normalmente ya dábamos por seguras o por sentadas. Entonces nos obliga a pensar en alternativas. Y esto es un motivante tremendo, pues, para buscar opciones, ¿no? Para ser creativos. Ok, y después de este cuestionamiento, Frank, nosotros hablábamos de que pasamos a la acción o decisión. ¿Qué hay de eso? Pues ya es tomar en cuenta las alternativas que resultaron a partir de las cuestiones que te hiciste y manos a la obra. Okay. Y siempre esta palabra... ¿Adaptación? Sí, exactamente. Qué bueno que ensayamos, Frank. Siempre buscando la adaptación, porque en el camino de la creatividad te encuentras de todo y el camino es lo que hay que disfrutar. Okay. Obviamente disfrutas el final, ya, o sea, el resultado, el show, exactamente, lo que lograste crear, pero si no logras esa adaptación en el camino, se pueden entorpecer muchas cosas. Y eso de la adaptación es parte de la vida, ¿eh? O sea, no es una cuestión nada más para los creativos, para la gente que se dedica al arte o cosas así, sino para la vida misma. En estos días, de hecho, habríamos de tener un alto nivel de adaptación a la circunstancia que estamos viviendo todos. Exactamente. Porque son cosas que nadie conoce. Y como dicen estos chicos, así como parece que se están derrumbando muchas cosas, pues no inventes, se está abriendo un campo inmenso de posibilidades, cero explorado. O sea, nada explorado, porque ¿de qué manera? Si esto, imagínate si esto tuviera que suceder siempre, ya no podemos salir de casa, pues alguien tiene que inventar una manera de entretener al público en vez de espectáculos en vivo, espectáculos de otra forma, ¿no? Claro. O música vivida de otra forma. Por supuesto que es un mercado cero explorado y que abre muchas posibilidades en cuestiones de creatividad, en cualquiera de los medios y en cualquiera de los ámbitos y en cualquier profesión. De acuerdísimo. Hay muchas posibilidades, más que bloqueos, deberíamos verlo con esa mirada, pues la mirada de posibilidades. De acuerdo, pues creo que todo esto nos revela algunas ideas, ¿no?, que estamos compartiendo. Y pues desgraciadamente, amigos, ya estamos en el final, ahora sí, de nuestra plática. Déjenme leer un comentario más. Dice Lilian: muchas gracias a los dos. Muy interesante. Planeen más charlas como esta. Muchas gracias. Ahorita estamos en una temporada en la que hay que cuidarnos. E incluso, pues entre nosotros estamos con la Susana a distancia, ¿así? Así que sí, quisiéramos hacer más. Pero bueno, lo vamos a planear para estar pues en coherencia y en concordancia con todas estas propuestas sanitarias y todo estos puntos tan importantes, ¿no?, que nos dicen las autoridades. Pues vamos cerrando, amigo Frank, y también si las demás personas que nos están viendo quieren cerrar con algún comentario a manera de conclusión para que lo vean los demás y todos llevarnos algo, estaría muy interesante. Bueno, a ver, vamos concluyendo. Si tú concluyeras, Frank, y nos dijeras cómo haces tú o qué piensas tú para que la creatividad sea una alternativa
en momentos de crisis, ¿qué nos dirías? Pues yo lo separaría en dos partes. Ok. Espero que no sea muy largo para ya cerrar. Una es ver la situación en cuestiones laborales, por ejemplo, como artistas o como cualquier profesión, ver esta situación como una oportunidad de crear, o sea, una oportunidad de innovar, de resolver, porque aquí está el cliente que es la situación. ¿Cómo resolverlo? Pues es momento de sentarte y seguir estos pasos que charlamos o los pasos que cada Sí, que quien cada quien tenga, quiera, ajá. y verlo como oportunidad, no como algo, no como otra cosa, pues. Porque Exacto. realmente hay muchas oportunidades en este mercado que pues las van a ir agarrando. O sea, va a pasar, va a salir alguien que empiece a hacer algo y todos digan, wow, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Exacto. Pues porque no te diste el tiempo, no te sentaste, no respiraste, no te pusiste a hacerlo, pues simplemente por eso. Pero tiene la misma capacidad de esa persona que lo puede lograr o cualquier otra persona que lo va a ver lográndolo. Ok. ¿Y decías de otro punto también? El otro punto es que me parece más importante, que es la capacidad de crear pues hacia adentro. Este tema de la contingencia que estamos viviendo me parece que es un llamado a... No es como que a extrañar el exterior, a extrañar a ir a abrazar a un amigo, a extrañar, sino más bien es empezar a mirar hacia adentro, cómo nos hemos tratado a nosotros mismos, porque a final de cuentas quienes más batallan son los que menos han visto hacia adentro. O sea, la salud de la gente que puede empeorar es la salud de la gente que menos hacia adentro ha visto. Entonces pienso que empezar a crear hacia adentro y entender que este momento es para entender y mantener la paz ante la vida, ante la salud, ante la enfermedad, incluso hasta ante la muerte. Entonces, mantenernos con esta capacidad creativa, con esta capacidad de, esta palabra... Adaptación. Adaptación, con esta capacidad de adaptación y sobre todo entendiendo que es una situación que lo único que podemos hacer nosotros es estar en paz ante lo que suceda. Porque es casi seguro que a todos se nos manifieste de alguna forma. Entonces, estar conscientes y estar creando hacia adentro esta adaptación para que todo pueda pasar con paz. Pues muchas gracias, Frank, por haber estado por acá y compartir. Gracias a Voy ti, a leer Arturo. el último comentario que tenemos por acá. Dice, felicidades a ambos, un tema de actualidad, dice Iriskova. Y ella pone una frase en inglés que ustedes me corregirán, más o menos se traduce así. Conectar con problemas excepcionalmente difíciles nos forza a pensar diferente. Es decir, pensar diferente básicamente podría ser como ser creativo. Y problemas excepcionales en dificultad pueden ser crisis. Así que esta nos forza a ser creativos. Exactamente. Entonces es una muy buena alternativa. Bueno, Frank, por último, tus redes sociales para que la gente te contacte. Bueno, en Instagram me pueden seguir. Estoy como José-Francisco-Gut. José Francisco Gut, ¿ok? José Francisco Gut con guiones bajos. Ok. Y ya Facebook, la verdad, casi ni lo uso. Instagram será. Pero Instagram está bien. De acuerdo. ¿Y las redes de Lumia? Lumia es @LumiaMX Ok. en todo. Bueno, y pues yo los invito a que también estén, pues sí, que se echen un clavado ahí al Instagram de Lumia. Ahí yo tengo algunas participaciones. Algo de la música de Lumia la he hecho yo, así que si pueden escuchar, me haría muy feliz y de recibir sus comentarios, pues todavía más. Vamos cerrando entonces, ahora sí, nuestro programa. Muchísimas gracias a Frank, a todos los que estuvieron detrás, a este gran equipo, que es Aide, Mati, Charlie, Iván, que fue su idea original. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver qué más, a ver si no se me está pasando nada, amigos. Les quiero decir que les deseo paz, les deseo tranquilidad, les deseo mucha creatividad. Deseo que aprovechemos esta experiencia que está llegando a nosotros y que la tomemos con la mejor actitud posible
para poder crear, para poder tal cual sacarlo mejor. Esos son mis deseos para ustedes. Y pues ahora sí, lo típico, ¿no? Dale click a la campanita, dale like, comparte, si quieren donar, donen, todas esas cosas así de lo típico, pues las tengo que decir. Bueno, muchísimas gracias, yo soy Arturo Arbizu. Oh, perdón, una última cosa, recomendaciones así súper generales también de mi parte, los invito a seguir las especificaciones de las autoridades sanitarias. Hay que estar bien informado, pero también en esta era de sobreinformación hay que elegir de dónde nos informamos, en mi muy particular punto de vista, e invitarlos a que fomentemos una responsabilidad colectiva. Por ejemplo, quizá ahorita yo o alguien no se enferme, pero quizá pueda sí promover o ayudar a que alguien más sí lo haga. Entonces hay que estar pendiente de actuar como comunidad, de dejar a un lado el egoísmo. Como decía Javier Santaolalla, este virus nos está poniendo a reta en pues uno de nuestros grandes patas de palo, que es el egoísmo, que es el pensar en mí mismo nada más. Bueno, No Doubts dice muchas felicidades. ¿Dónde se dona? Debe de haber un botoncito por ahí. Creo que está como un signito, es una S con signito, tal cual de dinero. Está aquí. Le tienes que apachurrar y bueno, ahí se dona. Muchísimas gracias una vez más, Frank. Gracias a Lumia por la oportunidad de trabajar juntos. Gracias a ti, Artur. Y gracias por todo el talento que desenvuelves en Lumia. O sea, realmente no sé si tus amigos o tu audiencia lo sabe, pero pues eres un gran creativo tú. Yo también Muchas pude gracias. haberte hecho toda una entrevista de tus procesos creativos y de tu trabajo en el arte de la música. Eres todo un creativo. No, bueno, es que... Y agradezco muchísimo tu trabajo en Lumia. No, gracias. La verdad es un verdadero placer. Podríamos continuar con los cebollazos eternamente, pero vamos a acabar aquí. Ok, bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias a todos. Y también gracias por compartir y comentar. Nos vemos la próxima, amigos. Si quieren que hablemos de algo en especial, que alguien toque por acá, que toquemos algún tipo de música, hay que comentar y hay que decirlo. Vamos a cerrar. Hasta pronto. Gracias. Adiós.